Pues bien amigos, yo sé que ustedes de pronto en algún momento han pensado, porque pues realmente hemos llegado a ese punto donde nuestro OBS está configurado en su totalidad o de pronto también tenemos muchas cosas en nuestro OBS como filtros, escenas, fuentes, videos, imágenes, diferentes configuraciones en códigos de pronto de CSS, de Holyrics y demás. Todo esto obviamente para realizar una buena transmisión a las personas que nos siguen en nuestro canal. Por eso en este video tutorial quiero enseñarte cómo poder hacer una copia de seguridad. Pero ojo a esto, no es una copia de solo la escena y el perfil, sino es una copia de seguridad de todo, de nuestras escenas, imágenes, videos, todas las configuraciones que tengamos en OBS, incluyendo los perfiles e incluyendo en este caso la colección de escenas, todo lo vamos a guardar. Por si en algún momento nuestro computador llega a dañarse o en algún momento tenemos algún problema y no quisiéramos perder esa información, ahí tenemos esa copia de seguridad. Así que si quieres saber de qué programa estoy hablando, cómo lo vamos a configurar, cómo lo vamos a realizar, quédate a ver este video tutorial, pero paso a paso porque es muy importante, es vital que lo sigas paso a paso para que pueda quedar bien configurado. Entonces nos vamos con el patrocinador. Oye, sí tú, ¿tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Pero antes de continuar, como siempre, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión desde la hermosa, deliciosa, soleada ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien, entonces vamos a entrar en materia y lo que vamos a hacer inicialmente es que aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar este link para que tú lo descargues. Es la herramienta que vamos a utilizar para realizar esa copia de seguridad que se llama OBS Sense Migration and Verification. Tremendo inglés. Entonces le vas a dar aquí en la parte de descargas, ¿listo? Él te va a descargar un .zip y ese .zip pues lo vas a descomprimir y lo vas a abrir normal y lo vas a ejecutar. Cuando ya lo ejecutes te va a salir esta parte de acá. Bueno, realmente no te va a salir esta parte así como está, sino que yo ya lo había abierto. Te va a salir esta pantalla inicialmente. ¿Para qué? Para que aquí en la parte de Open y Analyze OBS vayamos nosotros a buscar cuál es esa escena que nosotros queremos guardar. En este caso vamos a hacer el ejercicio con la escena de mi canal cuando yo hago las transmisiones en vivo, que se llama en este caso Streaming Daniel Monsalve. ¿Listo? Muy importante que escojas el JSONG, esa extensión, muy importante. Le vamos a dar aquí entonces abrir, ¿listo? Y aquí él nos va a cargar en este caso todo lo que yo tengo en mi escena. Acá tengo una imagen que dice miniaturas, aplausos, final, rayos, fondo gaussiano, marcos, cronómetro, fondo musical. Tengo por acá transiciones, tengo todo lo que normalmente yo utilizo, el banner del chat y demás. Todo lo tengo ahí configurado. Entonces, ¿yo qué le voy a hacer en ese caso? Vamos aquí a poner donde dice incluir todo. ¿Bien? Porque yo voy a pasar en este caso todito todo. Entonces le voy a decir acá incluir. Y en la parte de acá abajo donde dice migrar, le voy a dar ahí en esa parte. Y en este caso
él me va a decir dónde lo voy a migrar. Es muy importante lo que voy a decir, chicos, en este caso. Y es que lo que debemos hacer es crear una carpeta en la raíz del disco local C. ¿Por qué allí? Porque pues obviamente OBS en este caso lee directamente desde esa ruta. Para que no tengamos problemas, para que no tengamos errores, vamos a crear una carpeta en nuestro disco local C. ¿Listo? Entonces yo me voy acá y yo ya he creado una que se llama migración OBS Daniel Monsalve. Bien, entonces lo que yo voy a hacer en este caso es que sobre esta carpeta voy a crear otra carpeta. Miren que yo ya inicialmente o previamente había creado una que se llama Streaming Daniel Monsalve. ¿Listo? Aquí pues yo voy a hacer un ejemplo en este caso y voy a ponerle aquí en este caso esta es la prueba. ¿Listo? Entonces sobre esta es la prueba, yo le voy a dar acá a seleccionar y le voy a decir que sí y le voy a volver a decir que sí. Él inicia a realizar la copia de seguridad. Esto se demora un poquito realmente con toda la información que tú tengas, con todo lo que tengas configurado, ¿listo? Cuando ya te sale en verde, quiere decir que esa copia de seguridad ya quedó lista. Solo le voy a decir acá close, ¿listo? Minimizo o cierro y me voy en ese caso a la carpeta que yo ya había creado, en este caso en el disco local C y en esa carpeta que se llama migración OBS Daniel Monsalve y esa que dice esta es la prueba. En esta es la prueba, inmediatamente me ha cargado todo, chicos. Miren, aquí está en este caso mis aplausos, está aquí cuando yo finalizo la transmisión, cuando pauso, está aquí el marco que yo utilizo para mi cámara, mi cuenta regresiva y está todo, realmente todo lo que yo uso. Bien, ahora, ¿qué nos falta poner aquí? Y es muy importante, en este caso nos falta traer la escena y nos toca traer el perfil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, ustedes le van a dar Windows R y van a escribir lo siguiente. En esta parte de abajo van a poner app o porcentaje, app data porcentaje, backslash OBS-studio, backslash. ¿Listo? No es un slash, sino es un backslash. En este caso le van a dar aquí aceptar y él los va a llevar a esta ruta. En esta ruta, que es la donde está todo el tema de roaming, es donde normalmente OBS guarda todo el tema de perfiles y escenas. Aquí en este caso vamos a ir aquí a la parte de Basic. ¿Listo? Algo para que en este caso puedan complementar o para que puedan entender el tema de qué es la colección de escenas y los perfiles. Te voy a dejar un video por aquí arriba, aquí una etiqueta, para que te des cuenta de qué estoy hablando, ¿no? Entonces vamos a ir aquí y vamos a mirar que aquí están tanto los perfiles, tanto las escenas. ¿Listo? Entonces voy a buscar mi escena. En este caso, ¿cuál es esa escena que yo voy a buscar? Pues la que se llama Streaming Daniel Monsalve JSong, ¿verdad? Streaming Daniel Monsalve JSong. Esa la voy a copiar, control C. Me voy a ir a mi carpeta donde se llama esta es la prueba y lo voy a pegar allí. Bien. Y también lo que voy a hacer es traer, en este caso, mi perfil. Mi perfil se llama perfil YouTube Daniel Monsalve. Entonces también lo voy a traer. Bien. Teniendo esta copia de seguridad, lo que yo aconsejo hacer, como dice aquí, que vamos a tomar ahora esta de prueba, es pues en este caso ponerlo en un punto zip, añadirlo en un punto zip para que quede de esta manera. Bien, aquí yo ya lo había hecho previamente, streamingdanielmonsalve.zip, y lo que vamos a hacer ahora es enviarlo por un correo. Tú lo envías normal. ¿Listo? Cuando lo envíes, en este caso a otra computadora o lo tengas en la nube o de pronto se te dañó tu computadora y lo vas a traer en este caso, pues es muy fácil, amigos. Yo estoy aquí conectado a otra computadora remotamente donde ya previamente me había enviado la carpeta que se llama Streaming Daniel Monsalve, donde tengo en este caso un OBS que si ustedes analizan aquí, la colección de escenas no existe nada realmente y no tengo sino una cámara que no existe, un origen, un monitor, no tengo nada realmente, ¿no? Y en este caso, pues mi perfil no existe tampoco acá, no hay nada. Entonces, ¿yo qué hice ya en este caso? Yo ya descargué este punto zip, como ustedes lo pueden ver acá, Streaming Daniel Monsalve, y lo que yo hice aquí fue ya extraerlo, ¿listo? En mi descargas. Entonces, cuando yo entro acá, ya tengo todo, en este caso todo. Si yo miro acá, medianos o grandes, aquí yo ya voy a poder ver en este caso que ya tengo toda esa información que fue mi base guardada, mi copia de seguridad y que en este caso la voy a traer aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Voy a cerrar OBS y aquí en este momento voy a hacer lo mismo, voy a darle Windows R y aquí también voy a escribir lo que tengo en esta otra ruta, ¿no? Esta parte la voy a copiar
y la voy a escribir en la otra ruta, acá. Le voy a dar a aceptar, ¿listo? Y él me va a enviar aquí a la básica, a la raíz del roaming. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Voy a entrar normal a Basics, voy a entrar a las escenas y aquí en las escenas voy a guardar la que dice Streaming Daniel Monsalve. Recuerden que todo este proceso se debe hacer cuando el OBS está pues cerrado, porque si no pues no nos va a servir de mucho. El Basic, voy a ir al perfil y aquí en perfil entonces voy a copiar mi perfil Daniel Monsalve y lo voy a llevar a esa ruta también. ¿Listo? Entonces, ya hice todo eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo en este caso? Voy a tomar esa carpeta y la voy a llevar aquí a mi equipo y la voy a dejar en la ruta del disco local C. ¿Listo? La voy a dejar ahí. Esto con el fin de que ahorita cuando yo vaya a traer toda la información, porque cuando pues se supone que vayamos ahorita OBS, él me va a pedir en qué ruta y dónde está guardado todo. Recuerden que así como hicimos la copia de seguridad en el disco local C, cuando sacamos esa información, de igual manera ahorita que la vamos a volver a traer, debe estar pues en esa ruta, un disco local C, ¿listo? Entonces aquí ya cuando hace toda la copia de seguridad, lo que vamos a ir buscando aquí es OBS, ¿listo? Yo voy a poner aquí OBS y listo, ahí está, OBS. Está abriendo en este momento. Bien amigos, ya que abrió, en este caso nuestro OBS, aquí como ustedes lo pueden ver en este computador, vamos a mirar la colección de escenas y miren que en este caso ya dice Streaming Daniel Monsalve. Y si vamos aquí al perfil, miren que ya dice aquí también perfil Daniel o YouTube Daniel Monsalve. Entonces vamos a traer la colección de escenas inicialmente, ¿listo? Vamos a traerlo y él nos va a decir acá un registro de secuencia de comandos porque nos va a decir, venga, no encuentro nada de todo esto. ¿En qué parte está? Todo esto para mí está completamente perdido. Aquí dice perdido, 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 perdido. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Voy a ir aquí a los tres punticos cuando yo me paro aquí y voy a ir entonces a buscarla. ¿Dónde la dejamos nosotros? Pues recuerden que la dejamos en disco local C, ¿cierto? Lo dejamos en Streaming Daniel Monsalve y esto que está buscando él aquí en este caso se llama miniatura. Entonces, voy a buscar acá miniatura. ¿Listo? Voy a decirle aquí a abrir. ¿Listo? Se ha encontrado coincidencias adicionales perdidos en este directorio. ¿Quiere añadirlos? Sí, voy a añadirlos. Entonces mire que ahora aquí ya toda esta parte al lado derecho ya dice aquí encontrado. ¿Listo? Encontrado. Antes decía perdido, ahora dice encontrado. Listo. Ahora, ¿qué le vamos a decir en este caso? Vamos a decirle aquí aplicar. Bien. E inmediatamente él me va a cargar todo, completamente todo. Miren, ahí está mi cronómetro, pues efectivamente ahorita como estoy utilizando esta cámara no se ve. Ahí está mi cronómetro, está mi escena de chat, ¿cierto? Está mi cámara principal, que como ustedes bien saben, pues yo utilizo una cámara principal con un chat y todo eso, ¿cierto? Está aquí en este caso mi cámara a la izquierda, que aquí donde está este rayo tengo mi cámara a la izquierda. Cuando lo paso tengo mi cámara a la derecha con mi fuente, ¿cierto? Cámara para molestar. Aquí ustedes saben que yo aquí pongo una cámara para molestar, ¿cierto? Y tengo aquí mis diferentes efectos, no sino configuraciones que yo utilizo para mi streaming, para mis transmisiones. Aquí tengo cuando yo hago una pausa. Ahí está. Y aquí tengo cuando yo hago un final. Ahora, muy importante, si ustedes analizan, miren que al lado derecho, aquí al lado derecho, como que hay, creo que se ve más en la parte de pausa, como que hay un negro, parecía, dice uno, uy, pero es que aquí no me está completando toda la pantalla. Claro, porque no he traído ahora el perfil. Recuerden que el perfil es lo que yo configuro detrás de mi OBS, mis ajustes, como el lienzo, como los FPS, como mi bitrate, como mi preset y todo eso. Entonces voy a ir aquí a perfil y voy a seleccionar el de Daniel Monsalve. Inmediatamente se ajusta. ¿Listo? Miren que ahí se ajustó. Si me voy aquí a cronómetro está ajustado. Si me voy aquí a la escena está ajustado. Si me voy aquí a mi cámara principal está ajustado. Si me voy aquí está ajustado. ¿Listo? De esta manera es como nosotros podemos hacer una copia de seguridad. La podríamos enviar a las diferentes personas de pronto si queremos tener esa copia de seguridad ahí como guardada, ¿no? De esta manera es como nosotros lo podemos hacer, amigos. Y aquí cabe pues recordar y también decir algo muy importante, y es que si en este caso tú hiciste esta copia de seguridad, pero te falta
instalar algún plugin, pues obviamente esta copia de seguridad no te va a instalar ese plugin. De pronto, por ejemplo, tenías un Spectra Laser y entonces pasaste o configuraste toda tu computadora y se te olvidó poner el Spectra Laser, pues cuando vayas a iniciar el directo o cuando vayas a hacer algo no vas a encontrar el Spectra Laser porque no lo tienes instalado, ¿sí? Entonces, ¿esto qué guarda? Esta copia de seguridad guarda todo lo que es tu configuración, imágenes, videos, fuentes, navegadores, toda esa parte también la guarda, ¿no? Entonces, analizo una cosa por acá, yo una cosa por acá, y es que yo aquí tengo, por ejemplo, el chat sin fondo, que es un tipo de navegador, ¿ven? Miren que me está guardando toda la ruta de donde yo lo traigo, ¿cierto? Me está guardando todos mis complementos, mi cronómetro verde que dice ahí, mi Spectralizer. Miren que yo acá tengo un Spectralizer, normalmente en mis directos lo pongo acá, ¿cierto? Pero en este caso pues no lo tiene porque pues no lo tengo instalado en este caso aquí, ¿no? ¿Qué tengo yo por acá en mi cámara principal? En mi cámara principal miren que yo tengo acá todas mis escenas. Voy a subir esto un poco. Yo tengo todas estas partes que son navegadores. Tengo por acá los aplausos. A ver, traigamos los aplausos. Ahí están los aplausos. ¿Lo ven? Sin ningún problema, o sea, todos los videos. Y aquí ya le puso, aquí en este caso a los aplausos ya les puso todo el filtro. Si vamos aquí, clic derecho y vamos a mirar, ya tiene el filtro de color puesto. O sea, no tuviste que hacer gran cosa. Pero cuando en este caso estás haciendo un tema de un plugin, pues no te lo va a traer. Va a traer es más que todo temas de información, documentos, ¿cierto? Todo el tema de escenas, fuentes cargadas dentro también de una colección de escenas y dentro de un perfil. Pues bien chicos, eso fue lo que realmente quería mostrarles en este video tutorial. Espero que hayan aprendido que ustedes puedan hacer una copia de seguridad. Es vital e importante realizar una copia de seguridad por si sí o por si no, porque en algún momento si tu OBS no arranca, si tu computador no prende, ya tienes una copia de seguridad en la nube. Por eso es muy importante que tú tengas una copia de seguridad. Si hay algún virus o algo así, tienes tu copia de seguridad. Así que bueno, déjame saber aquí abajo qué tal te pareció esta herramienta, si la vas a usar, si ya la usaste, en este caso también qué te parece este video tutorial y qué videos de pronto te gustaría que empezáramos a traer en este canal de Daniel Monsalve. Espero que pues te haya gustado este video tutorial y si fue así también te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo, actives la campanita de notificaciones y que recuerdes que mi nombre es Daniel Monsalve desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Chao, Pingüín.